buenos días a todos y a todas. Bueno, empezamos esta semana con preocupación, porque es verdad que empezamos aún con el eco del cónclave que tuvo la ultraderecha en Madrid y con el eco de las declaraciones de Milei, ¿no? Lo importante no son las declaraciones de un día en concreto, sino lo importante es la ofensiva internacional que vemos, una ofensiva que tenemos que tener claro, una ofensiva que es de ruido y de rabia contra la racionalidad y la democracia. Este es el marco que entendemos nosotras en el que estamos. Una ofensiva, insisto, de la ultraderecha, insisto, de ruido y de rabia contra la racionalidad y la democracia. Y ante esta realidad hay que posicionarse y nos tenemos que posicionar todos y todas en uno u otro sentido. Hemos visto contestar a la derecha tradicional que su labor no es hacer oposición al presidente de Argentina, oposición a Milei, sino oposición a Sánchez. Ya vemos dónde está su patriotismo cuando vienen a este país a insultar a instituciones, insisto, propias, ¿no? En definitiva, creo que es huir del margen y que todas debemos posicionarnos si estamos a favor de la defensa de nuestras instituciones y de la razón, o, insisto, a favor de la ofensiva, del ruido y la rabia que pretenden instalar desde la ultraderecha y que seguramente veamos en todo este ciclo de elecciones europeas en nuestro país y en otros países de la Unión Europea. Dicho eso, el tema de hoy, sin duda, o así lo entendemos desde Contigo Zurekin, es la reforma de nuestra ley de mejoramiento del fuero, de nuestra LORAFNA, una reforma que va a ir este jueves a pleno y que nos va a permitir blindar nuestras competencias en materia de tráfico y, por tanto, seguir apostando por una policía foral, que es por lo que apostamos desde nuestra coalición. Una ley que pretendemos que consiga salir, además de este jueves, que está claro que ya tiene los apoyos parlamentarios suficientes en este Parlamento, ¿no? Pero que pretendemos también que pase por el Congreso y que ojalá podamos ver en este año en definitiva, un blindaje democrático, un blindaje parlamentario a través del Parlamento de Navarra y el Congreso de los Diputados de nuestras competencias en tráfico que se pusieron en duda, ¿no? Más allá de la LORAFNA, sí que queríamos recordar también movilizaciones que ha habido importantes durante esta semana en esta ciudad, en esta comunidad, tanto a favor de Palestina, más de 4.000 personas manifestándose a favor de la libertad de un pueblo palestino que ya sufre más de 35.000 muertos, de 35.000 asesinados y asesinadas, en una lógica de genocidio absoluto de Israel, contra la que nos debemos poner enfrente y por la que también instamos al Gobierno del Estado. Sabemos que está en ello, pero creemos que es urgente al reconocimiento de Palestina. Movilizaciones que también se dieron en el Día contra la LGTBI-fobia, de la que nos manifestamos y que empiezan a ser cada vez más importantes porque vemos un repunte de nuevo de las agresiones LGTBI-fóbicas y ahí debe haber también un compromiso político en defender la democracia, en defender la libertad sexual de todas las personas, también, desde luego, en el mismo sentido que las demás, de las personas LGTBI. Este martes también celebraremos el Día de la Diversidad Cultural, que en el mismo sentido creemos que es importante que como ciudadanía, también desde las instituciones, nos manifestemos a favor de la democracia y los derechos humanos, que es lo que implica, como digo, tanto el Día contra las agresiones LGTBI-fóbicas como el Día también por la diversidad cultural que tenemos este martes. Y por último, también queríamos felicitar a la asociación Versacar, a la asociación Abrazo, que junto con el Club Deportivo para Ciegos y con la colaboración de Ayudain, pues han organizado, ya lo habéis visto, pues una movilización, un precioso, en definitiva, acto en el cual, pues en bicicleta irán o harán el Camino de Santiago, tratarán de ir a Santiago de Compostela para reivindicar un plan nacional contra los suicidios y que ponen de manifiesto, yo creo, una realidad que tenemos en esta comunidad, tenemos en el marco del Estado y en el marco de toda Europa, que es abordar la realidad que tenemos en salud mental, ¿no? Tenemos también en proceso de trabajo al Gobierno de Navarra en una ley foral de salud que debe contemplar también la realidad que tenemos en salud mental. Salía también una noticia que hay más de 5.000 menores que han sido atendidos durante este año por la Red Pública de Salud Mental, una red que sin duda esta ley debe fortalecer y poner a la vanguardia de la salud mental en el conjunto del Estado y esperemos que así sea y para ello trabajaremos como grupo parlamentario. Estas son un poco las declaraciones que queríamos manifestar y no sé si tienen alguna duda o alguna consulta que nos quisieran hacer. Yo quería preguntarle por la declaración que ha presentado el Partido Popular hoy. Bueno, pues yo creo que nuestro grupo, considera que es una declaración para justificar la posición que va a tener el Partido Popular. No sabemos si será en contra o la abstención de la LORAFNA, pero es una declaración que lógicamente nos hemos posicionado en contra el conjunto del Parlamento, quitando a la agrupación parlamentaria Vox y al propio Partido Popular. Es una declaración que, insisto, no tenía, creemos, vocación de salir adelante, sino simplemente justificar el voto que veremos el próximo jueves del propio Partido Popular, que será un voto en contra del autogobierno y en contra de la LORAFNA de esta comunidad.
¿Qué le parece lo de crear un código de conducta en el Parlamento? ¿Es necesario? ¿Ves que es necesario, que hay crispación política? Bueno, pues es verdad que creo que aún debemos felicitarnos de estar muy lejos de la realidad que se vive en el Congreso de los Diputados, o que se vive en Madrid, pero es verdad que en este Parlamento se empieza a contagiar también la crispación política y, en definitiva, una forma de entender la política que no es hablar de las necesidades que tiene la ciudadanía, de los desafíos que tenemos delante, sino que es tratar de competir a ver quién dice la cosa más gorda del contrario, ¿no? Nos vemos en una situación pues cada vez mayor de crispación, también de rabia, de fake news, de la posverdad que hemos dicho en nuestro grupo en múltiples ocasiones, que trata de desacreditar a la oposición política, en este caso al gobierno y a las fuerzas que lo sostenemos, en vez de tratar de plantear las distintas opciones políticas que hay para mejorar los desafíos que tenemos como sociedad, que es lo que creemos que se debería hacer. En ese sentido, bueno, pues hemos escuchado con interés las propuestas que hay, tanto el Código de Conducta como la Agencia de Verificación, que es otra de las cuestiones que se han puesto encima de la mesa. Es verdad que no conocemos o no hemos visto un desarrollo de esas propuestas y, por lo tanto, las escuchamos con interés, creemos que pueden ser interesantes, pero en cualquier caso, pues a la espera de conocer o de participar mejor en el desarrollo de las propuestas y, por lo tanto, poder tener pues una posición más consistente que trasladar también, ¿no? Sí, bueno, yo quería preguntarle, este jueves empieza la campaña electoral de las elecciones europeas, teniendo en cuenta que los partidos que forman parte de Contigo Zurekin, Sumar y Podemos van por separado, ¿cuál es la posición que van a tomar? Bueno, pues estamos en un proceso de reflexión, también contigo como Contigo Zurekin, en esa situación. En cualquier caso, lo que vamos a llamar es a participar a la sociedad en unas elecciones que son muy importantes para el futuro de Europa y, por tanto, también para el futuro de nuestra sociedad, y en el que nos la jugamos, porque la ultraderecha está avanzando, insisto, no en Navarra, no en el conjunto del Estado, sino en toda Europa, y debemos animar a una movilización masiva de todo el mundo que quiera fortalecer a las opciones democráticas que se presentan a estas elecciones europeas para frenar ese avance de la ultraderecha. Como Contigo Zurekin, esa apuesta por la movilización y por la participación la vamos a tener clara. En cualquier caso, lo demás, pues estamos haciendo un proceso de reflexión interna. Cuando tengamos algo que trasladarlo, ya lo haremos. Sí, teniendo en cuenta que las elecciones son en 15 días, no sé si tiene previsto tomarla pronto, la reflexión, o cuál es un poco la situación. Insisto, seguimos en el proceso de reflexión interna. Cuando tengamos una decisión, la trasladaremos.